Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café, bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu chocarrero, o sea, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 5 de mayo del 2023 en una nueva temporada de este programa, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar del nuevo directorio que fue electo este lunes. Vamos a hablar también del discurso presidencial del 2 de mayo, así como de las reacciones a ese discurso y a otras acciones del Ejecutivo que se conocieron esta semana. Pero empecemos de una vez por el fondo. Primero de mayo, sin mayores sorpresas. No solo sin mayores, a ver, paréntesis, primero de mayo en el que la elección del directorio se iba a realizar con votaciones públicas. Esperábamos que eso hiciera más sencillas las cosas porque ya el acuerdo era claro, había una posición, un acuerdo oficial entre 4 partidos, Liberación Nacional, el PUSC, Nueva República y el oficialismo para el directorio, para la elección del directorio dirigido por Rodrigo Arias, que sumaban 45 votos y al final solo una de esas votaciones logró obtener los 45 votos. En las demás hubo ya fuera quiebres o salidas inesperadas que hicieron que solo la elección de María Marta Carballo en la primera secretaría fuera con el apoyo completo del bloque. Correcto. Adicionalmente, como siempre, el Frente Amplio hizo su propia postulación de su papeleta alternativa, en la cual todos se postularon y todos se presentaron a sí mismos para también darse un espacio para hablar en el 1 de mayo. Estrategia que esta vez fue copiada por el liberal progresista, que no se unió a la mayoría ganadora y también decidió presentar su directorio alternativo, aunque, contrario al Frente Amplio, el liberal progresista sí sumó algunos votos en algunas de esas elecciones. Correcto. Pero bueno, para la presidencia, por ejemplo, sumó el voto de doña Ada Acuña, que es diputada oficialista, correcto, quien votó por don Gilberto Campos Cruz, no quiso darle el apoyo a don Rodrigo Arias. Doña Ada dijo en un comunicado que compartió poco después de que se hiciera público el voto, que, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a ver, que el Congreso, la dirección del Congreso requería una visión ejecutiva, una gestión que agilizara la construcción de acuerdos y decisiones que reflejen un cambio para la ciudadanía. Es gracioso porque esto que dice que una gestión que agilice la construcción de acuerdos, a ver, yo creo que en este primer año de gobierno, como un todo, ¿verdad? El que más se ha preocupado por la construcción de acuerdos ha sido don Rodrigo Arias. Ni siquiera ha sido el presidente de la República. El presidente de la República ha hecho todo lo contrario. Ni siquiera ha sido la jefa de la bancada oficialista. Ni siquiera ha sido la jefa de la bancada oficialista, correcto. Entonces es muy gracioso que, digamos, esa haya sido como la argumentación de doña Ada. Pero en fin, don Rodrigo Arias reelecto con 44 votos a favor. Don Gilberto Campos tuvo 7, ese voto adicional fuera de su bancada fue de doña Ada. Y doña Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio obtuvo pues 6 votos de su partido.
Correcto. Después vino la elección de la vicepresidenta, que se reelige también doña Gloria Navas. Y aquí hubo dos disidencias. Dos disidencias, pero aquí temas personales. Doña Carolina Delgado y don Dani Vargas, ambos del PLN, decidieron no darle el voto, pero ellos tienen un pleito personal por el tema de el proyecto de crimen organizado. narcotráfico y crimen organizado, exacto. Correcto, porque recordemos que estos dos diputados metieron un montón de mociones, centenares de mociones al expediente 23090, que es el que el fiscal general ha urgido que se apruebe antes del 7 de junio, y que doña Gloria Navas, pues, en la Comisión de Seguridad, bajo la presidencia de doña Gloria Navas, hizo una votación expedita de esas mociones. Prácticamente lo que ellos acusan es que la Comisión de Seguridad dejó pasar el tiempo de dictaminar el proyecto para que las mociones no pudieran ser discutidas. Ahora, la mayoría de esas mociones no merecían ser discutidas, si somos completamente sinceros, pero bueno. Así es, pero bueno, en represalia, ellos dos votaron en contra. Doña Gloria Navas y le dieron el voto a don Jorge Dengo Rosabal, quien reunió 8, mientras que don Jonathan Acuña, del Frente Amplio, pues sumó los 6 votos de su fracción. Correcto. Después vino la elección de doña María Marta Carballo del PUSC. Que como ya May mencionó, fue la única que obtuvo la totalidad de los votos del bloque. Correcto. En este caso no hubo diferencias. El cambio en el oficialismo. A ver, doña María Marta viene a sustituir a doña Melina Ajoy, que era quien ocupaba ese cargo hasta la que ocupó ese cargo ese primer año. Después venía el otro cambio, que era a doña Luz María Alpizar, presidenta de Progreso Social Democrático. La iban a sustituir con don Manuel Morales, diputado oficialista más afín al gobierno, dijo él mismo. Correcto. Fue interesante porque en la conferencia de prensa después él dijo como, bueno, es que que yo esté en el directorio va a facilitar la comunicación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, dando a entender que él es ficha cercana del gobierno, no del partido, y que, digamos, la presencia de Luz Mari no aportaba mucho a la comunicación entre el oficialismo y el directorio. Es que en todo caso no era la responsabilidad de Luz Mari y no es la responsabilidad de Manuel Morales tener esa comunicación, es la responsabilidad de Pilar Cisneros como jefa de fracción. Pero Pilar Cisneros, como May siempre ha dicho, como dijo durante lo largo de toda la temporada pasada, prefirió dedicarse a hacer pleitos con el resto de fracciones, a dinamitar puentes, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a seguir seguramente haciendo en este segundo año, porque pues ahí está otra vez de jefa de fracción, ¿verdad? Correcto. En el caso de Manuel, él queda electo con 42 votos, si no me equivoco. Hubo 44. No, 44 solo hubo, digamos, una disidencia, pero en realidad fue que doña Montserrat Ruiz se ausentó. Ella no estuvo en esa votación. Se salió. Entonces, no, pero eso, ya te digo, segunda secretaría, no, don Manuel Morales tuvo 42 votos. No, mira. Jorge Dengo sumó 3. ¿Ves? Es que, ¿por qué no me haces caso si mi memoria es prodigiosa? Sí, estaba viendo otro, perdón. José Francisco Nicolás, Dinora Barquero y Montserrat Ruiz prefirieron votar por don Jorge Dengo. Correcto. Que darle el voto a Manuel Morales, aunque ninguno de los tres me parece que justificó su voto. Si no me equivoco, no recuerdo haber visto declaraciones posteriores ni que nadie le preguntara. No, pero yo vi un tuit del colega Aaron Sequeira de La Nación, quien había dicho que esos 3 votos en contra fueron represalia de liberación hacia el Ejecutivo por el voto en contra de doña Ada Acuña. Claro. Obviamente no, o sea, oficialmente ninguno, digamos... Yo te dije que eso iba a pasar, ¿verdad? Que lo dijo. Más o menos, sí, más o menos lo dijiste, pero digamos no. A ver, May tenía la hipótesis de que, dado que don Rodrigo Arias no obtuvo la totalidad de los votos del bloque por el voto de doña Acuña, la hipótesis de May era que alguien en Liberación iba a votar al menos dos de Liberación. En el resto de las siguientes votaciones iba a votar por otro candidato para que nadie obtuviera más votos que don Rodrigo Arias. Correcto. Eso al final, digamos, no como que, al final no se cumplió como... No se cumplió, pero la represalia sí fue directo contra sí hubo una represalia, sí, exactamente. Porque fueron los que rompieron el acuerdo, digamos, técnicamente. Entonces, en ese caso, y es gracioso quienes lo rompen, porque, a ver, lo rompen, como ya dijiste, doña Montserrat, que podría yo decir, mira, sí podría haber tenido esa lógica. Pero lo rompen también doña Dinora y don José Francisco Nicolás, que yo no estoy tan seguro de que lo hayan hecho con
con esa finalidad. Yo creo que nada más no querían votarle al oficialismo nada, ni siquiera Exactamente. ese puesto. Correcto, esa es, Sí. digamos, más o menos mi hipótesis de por qué votaron en contra. Es posible, pero Sí, bueno, doña después... Montserrat sí estuvo ausente, pero en la elección de la primera, en los dos puestos propietarios, perdón, los dos puestos suplentes de las secretarías, la primera y la Correcto, segunda secretaría. las prosecretarías se repartieron, doña Rosaura, las prosecretarías son puestos de relleno, digamos, que Correcto. solo sirven cuando los otros no están, y Doña Rosaura pasó de ser la segunda prosecretaria a ser la primera, y en esta fue donde doña Montserrat Ruiz estuvo ausente, fue en la única votación en la que hubo alguna ausencia, y aquí correcto, y de después parte de eso no hubo disidencias, y la segunda... Ajá, ahí el liberal progresista, por salirse del acuerdo mayoritario, perdió el puesto que tenía en esa primera prosecretaría, que era don Gilberto Campos. Correcto. Y entonces se lo dejó el PUSC, quien colocó a Carlos Andrés Robles, si no me equivoco. Así es. Y en ese caso también no llegó a los 45, pero ¿por qué hubo ausentes? No, en ese caso fue que por alguna razón doña María Marta Padilla, doña María Marta Padilla no votó por don Carlos Andrés, sino que votó por doña Giovanna Obando del Liberal Progresista. Y ahí no sabemos hubo por explicaciones. qué. No sabemos por qué. Interesante. Interesante, exactamente. Pues quién sabe si fue algo personal o qué, porque el PUSC no quebró línea en ningún momento en el resto de las votaciones, siempre se apegó al acuerdo. Pero bueno, esto fue como ya May dijo, bueno, fue un 1 de mayo histórico, primero porque tenemos la reelección de un presidente de la Asamblea Legislativa después de 13 años. La reelección de un presidente de oposición de la Asamblea Legislativa, además, yo creo que no había pasado. Además, exacto. Y además porque fue el primer 1 de mayo, valga la redundancia, con votación pública. Que es gracioso, digamos, porque algunos de los temores infundados respecto a la votación pública es que, ay, no, es que ahora los diputados van a tener más miedo de ser disidentes. No, hombre, a los diputados les encanta más bien ahora que se sepa, digamos, sí, yo fui el que quebró el voto y si me preguntan, pues lo voy a decir y si no me preguntan, pues también, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos, como siempre, cada 1 de mayo había votos disidentes en esos acuerdos de conformación de directorio. Siempre había alguien que se salía. En el 1 de mayo de esta asamblea, que todavía no había el voto público, alguien no votó por don Rodrigo Arias. Solo que ese voto se fue hacia el Frente Amplio. Entonces ahí habría que ver quién. No sabemos quién fue porque no había voto público. Por ejemplo, ahora esta vez sí sabemos que doña Ada Acuña pues no quiso votar por don Rodrigo Arias. Entonces sí, el voto público me parece que fue un éxito. Logramos, las votaciones estuvieron relativamente rápidas, en cuestión de que 5 minutos ya estaban subidas las boletas de votación y ya pues nosotros hacíamos el gráfico correspondiente. Y ahora sigue pues lo urgente, y esto fue para mencionar un tema relativamente aparte, es la elección de las magistraturas, porque como bien he dicho ya en varios podcasts y ahora lo señala el Foro de la Justicia, la Asamblea Legislativa está incumpliendo el plazo constitucional para llenar esos campos. Yo considero que el plazo inconstitucional es irracional, pero también considero que esta asamblea ya se ha tomado más tiempo del necesario para esas 4 vacantes. La más reciente ya pasa los 9 meses, si no me equivoco. Sí. Entonces ya es hora de que le entren a ese tema en la asamblea porque es mucho tiempo. La vacante que lleva mayor tiempo en la sala primera ya cumplió en abril pasado 2 años. Correcto. Nombramiento. Y ahora, secuela después de la reelección de don Rodrigo Arias, Liberación Nacional, a los pocos minutos después de haberse reelecto don Rodrigo, su jefe de fracción, prácticamente sí, su jefe de fracción, don Oscar Izquierdo Sandí, anunció que el partido va a revisar su postura respecto al proyecto de jornadas extraordinarias 4-3. Claro, es que, a ver, paréntesis, recordemos que después de la elección... Aunque lo han negado. Después de la elección del 1 de mayo, las jefaturas de fracción tienen un espacio para dar un discurso. Correcto. El día estuvo tan ágil, digamos, todo salió tan programado que lo dieron seguido sin ni siquiera receso de almuerzo. O sea, se fueron corrido. Y entonces, inmediatamente después de la elección, habló Oscar Izquierdo como nuevo jefe de la bancada liberacionista, y lo que dice es, vamos a poner esto en pausa. Porque sí, hay que pensar muchas cosas todavía. Sí, la vía rápida a ese proyecto se dio con el apoyo de 17 de 19 diputados de Liberación.
votaron en contra don José Francisco Nicolás y doña Inora Barquero, y doña Montserrat Ruiz estuvo ausente. Otra vez, de nuevo, coincidencias interesantes. Pero, a ver, desde que Liberación le dio los votos a esa vía rápida, pues ha obtenido duras críticas, digamos, en redes sociales y a distintos sectores, y aunque don Rodrigo Arias ha negado que los votos a favor de su reelección por parte del oficialismo fueran producto de un acuerdo para darle los votos de liberación a las jornadas 4-3, O a la vía a rápida, la por vía lo menos. rápida, sí, a la vía rápida, pues aunque él lo ha negado, pues La realidad dice lo contrario. sí, o sea, los hechos Los dicen hechos otra son los cosa. hechos. Correcto. Los hechos son los hechos y los hechos indican que no Eso importa fue lo lo que que digan, pasó. las cosas son al revés, exacto. Correcto. Pero bueno, eso entonces vamos a ver qué posición va a tomar Liberación Nacional al respecto. Una vez que este proyecto pues ya empiece su trámite este lunes, que de hecho el plenario empieza a las 9:15 de la mañana, con la presentación, con la apertura de la presentación de mociones de fondo, las cuales se van a recibir para ese proyecto de jornadas extraordinarias hasta el miércoles 10. Luego de ese tiempo ya no se pueden presentar más mociones, y entonces el conocimiento de las mociones de este proyecto inicia el jueves de esta semana, ¿verdad? Correcto. Entonces habrá, dependiendo de cuántas mociones nuevas se le presenten, así dependerá de cuánto tiempo, digamos, va a tomarse la asamblea en tramitarlo en el plenario, aunque ya es un plazo fijo en el que solo durante 14 sesiones de plenario es que va a haber discusión por el fondo de esas mociones. Según dijo Jonathan en sus redes sociales, cada vez se le suman más personas, más más diputados en opositores, contra. más Sí. opositores, tanto fuera como dentro del Congreso al proyecto de jornadas. Sí, y es que el proyecto de jornadas está en una situación, digamos, precaria, porque el proyecto ya está, digamos, el estado del proyecto, el texto sobre el cual se va a trabajar, es el texto dictaminado por mayoría por la anterior Asamblea Legislativa. Esto creo que lo habíamos explicado en el podcast pasado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está trabajando sobre un texto que está sumamente viejo, porque el gobierno y los sectores y los diputados habían trabajado una propuesta de texto sustitutivo que se iba a presentar, digamos, en los plazos habilitados para ello. Y que se Sin tiene que presentar embargo, ahora. que tiene que presentarse, sin embargo, en la construcción de ese texto, pues se vio truncada, porque cuando los diputados acordaron una reducción en la cantidad de horas semanales que van a tener las personas que con jornada 4-3, luego salió Pilar Cisneros diciendo, no, el sector privado dice que así no, entonces no vamos a echar para atrás con esa reducción, vamos a echar para atrás con el hecho de que se reconozca el pago para el cuidado de los menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí las negociaciones se cayeron, y entonces no hay un texto sustitutivo formalmente presentado sobre el cual trabajar y sobre el cual decir, bueno, sí, esto es lo que hay que cambiar. Entonces, me parece que vamos a ver, van a tener que tomarse un tiempo, van a tener que volver a sentarse en las mesas de negociación para ver qué cambios se le hacen, porque ya dejarlo a la merced de las 57 diputaciones, qué cambios se le van a hacer, pues puede generar un Frankenstein de texto que después nadie quiere apoyar, y por ende que el proyecto sea rechazado. Correcto, pero bueno, eso empezará a pasar la próxima semana. Ahora, después del 1 de mayo, se vino el discurso del presidente, que recordemos desde la época de Laura Chinchilla se tuvo que reformar para que ya el discurso no se diera el mismo 1 de mayo, sino que pasara a ser el día hábil siguiente. Correcto. Que en este caso fue el 2 de mayo. El presidente llegó a dar un discurso, a ver cómo lo podríamos calificar. Lamentable. No, a ver, él no le estaba hablando a la gente que estaba ahí sentada, esto es lo primero que hay que tener claro. Incluso usó recursos audiovisuales que no es usual en este tipo de participaciones. Correcto. Lo usual era, digamos, que la presidencia llegara a dar un discurso, se presenta un informe por escrito aparte, digamos, pero eso hay que cumplir con ese requisito, pero es nada más el presidente dando el discurso. En este caso había pantallas puestas para las personas, y en la transmisión en vivo se estaban pasando los videos y la información que el presidente iba diciendo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Si yo tuviera que resumir, el mensaje principal del discurso que da el presidente es
yo soy muy popular y ustedes no. Eso fue Así lo que es. llegó, lo que Y, llegó a decirles. y así fue como arrancó su discurso. Correcto. Y eso fue lo que llegó a decirles a las y los diputados y diputadas. Y porque incluso les puso la gráfica de la encuesta del CIEP donde les recuerda que la asamblea y los partidos políticos son los peores valorados, lo cual es cierto, digamos. Lo cual es cierto, pero eso Lo ha cual sido es el cierto, comportamiento histórico de, pero de la eso evaluación siempre ha ciudadana sido en así, esas exacto. instituciones. Pero bueno, el problema es el énfasis que le pone en soy popular, entonces debería poder hacer lo que quiera. Y así es lamentable, y no solo lo dijo en su informe verbal, digamos, en el discurso verbal, sino que en el informe escrito de 130 y pico de páginas, que es el informe formal que se presenta ante la Asamblea, el informe completo, pues en la sección de conclusiones, él abiertamente dice que el mayor logro de la administración en su primer año ha sido la popularidad, el apoyo popular que tiene. Correcto. Entonces yo creo que eso es la mejor conclusión de lo que ha sido este primer año de gobierno. No hay un logro tangible, relevante, tan así que el presidente dice, bueno, el mayor logro es que las encuestas dicen que la gente me apoya. Y a ver, y cuando menciona logros empieza con datos que están sacados de contexto o presentados, digamos, fuera de contexto o manipulados, digamos, o ni siquiera son logros propios, porque, por ejemplo, habla de la riqueza tunera, que es un proyecto del Frente Amplio, que él lo único que hizo fue ponerle la firma y no vetarlo, digamos. Correcto. Ese fue todo su aporte. Habla de los datos de la economía y entonces sí que da mal el dato, por ejemplo, dice, sí, la tasa de desempleo ha caído y dice, hemos creado X, no recuerdo cuántos dijo, creo que dijo como 200 empleos nuevos al día, lo cual es un dato falso porque la realidad es que hay menos personas con empleo en este momento que hace un año, a pesar de que la tasa de desempleo es más baja y esto tiene que ver con personas saliendo de la fuerza de trabajo, pues están lo que se llaman desmotivados porque después de un tiempo de estar buscando trabajo y no conseguirlo, dejan de buscar trabajo, entonces salen oficialmente de la tasa de desempleo, aunque su condición no haya mejorado significativamente, ni que sea que tengan empleo. Habla, por ejemplo, del tema de la inflación y claro, en agosto del año pasado, cuando la inflación llegó al 12%, él decía, es que hay factores externos del mercado internacional que están influyendo en la inflación que tenemos ahora, pero claro, ahora que en marzo la inflación es 4, se lo arroja como un logro propio, digamos, como si no fueran también gracias a factores externos que la inflación se está conteniendo en gran parte. Correcto. ¿Qué más? Lo del precio del arroz que usa el aplicativo del Ministerio de Economía. Usa un dato completamente, digamos, estadísticamente irrelevante para decir que el precio del arroz ha bajado, en lugar de usar el precio promedio, digamos, que es como un punto de referencia, que digamos, uno puede discutir si los precios promedios son la mejor forma de medir este tipo de cosas para toda la sociedad, pero bueno, Pero claramente, más allá de eso, él lo que ah, usa es el precio más bajo disponible en algún lugar, en un único establecimiento del país, exacto. y en base a eso decir, el precio ha caído en 30%. Sí, o sea, Más o menos. bajo esa lógica, lo que le estás diciendo es a alguien que vive en Guanacaste, es anda a este súper en Pérez de León para que encontres el arroz un 30% más barato. Sí, pero el costo de desplazamiento, ¿cuánto representa? O sea, al final te sale más caro, digamos. No tiene Correcto, y ningún además sentido. ignorando al INEC, que ha dicho que el precio no en El precio promedio no ha bajado. no ha bajado. A ver, El que precio, en un supermercado de los cuales monitoreas el precio estuviera bajo en el momento en que lo monitoreaste, no significa que la realidad se haya cambiado, pero es que el presidente vive en una realidad alterna. así es. O eso parece, por lo En menos. Rodrigolandia, dijo un diputado. En Rodrigolandia. Ahí Rodrigolandia, dijo un diputado de Liberación. Fantasyland, dijo Gloria Navas. el señor vive en Monterán, donde el precio del arroz no importa. La Vea, realidad es esa. tan desubicado está este señor de la realidad nacional que ni siquiera sabía que hay una marca de arroz nacional que se llama Luisiana. Sí, correcto, O pero sea, eso fue a después ese nivel. en la conferencia de prensa de esta Sí, sí, semana. pero a ese nivel, digamos. Correcto, pero bueno, aprovecho, más allá Entonces de ya lo, con eso del arroz, la inflación, lo del empleo, ¿qué otros indicadores, digamos, como que eh, sobreexaltó o que nada que ver? correcto, más allá de eso, aprovechó, digamos, volvió a esta discusión o esta discusión no, a este discurso que se tiene de que él está luchando para sacar a Con- los ticos con al- corona, a los las élites ajá, que han abusado de los recursos del Estado, es como dice. ajá. Lo cual, a ver, Mencionó como logros en salud
la eliminación de la vacuna obligatoria y las mascarillas, wow. Correcto, y pues a su audiencia eso es un logro. Él Es sabe, que a ver, de nuevo, él no, su discurso no era para el Congreso, su discurso era para su público meta, digamos, su gradería. Y por eso tuvo un momento bizarro, es que pone un video de un señor hablando bien del presidente y es como, o sea, realmente estás disociado de tu puesto y de lo que te toca hacer como presidente. O sea, vos no estás ahí para que te aplaudan. parecía más una cadena nacional de los domingos. Correcto, correcto. Sí, porque a eso es a lo que va dirigido. Si bien, a ver, sabemos que la mayoría de la gente no ve el discurso, lo que Estoy sí seguro que hicieron además, fue sí, recortar estos clips de sí. estos videos con ayudas audiovisuales y demás y circularlo en redes sociales porque hacia ahí es hacia donde está su Sobre estrategia de Crucitas, por ejemplo. comunicación. Sobre Crucitas, por ejemplo, pasó un video diciendo donde sí, ay, sí, es el primer presidente que llega a El Crucitas. Sí, logro, pero el ¿de qué logro, sirve? exacto, el logro ¿De qué entonces fue el sirve? primer presidente en que fue, pero el problema sigue estando y no hemos resuelto nada. Así es. Bueno, con lo del pleito de élites, ahorita que hablamos de CINDE, me voy a referir. Pero siguiendo, aprovechó o sea, la controversial decisión de romper relaciones con la Fundación Omar Dengo por el programa PRONIE de educación en informática, aprovechó el discurso para hacer o sea, ni siquiera omitió el tema, sino que fue como un double down, es como, pues sí, lo hacemos y porque le hemos dado mucha plata y no se ven los resultados. Ujú. Y también, digamos, ahí Arias lo ubicó inmediatamente, Sí, lo porque cual, recordemos que, para la gente que no sabe, después del discurso, en la sesión en la sesión del 2 de mayo, en la que el presidente da su discurso, su informe de rendición de cuentas, ningún diputado tiene permiso de hacer uso de la palabra, salvo el presidente, y es para dar una respuesta institucional al discurso del presidente de la República. correcto. Entonces, en su respuesta, Arias choca pues con Chávez y le dice, no, a ver, Los datos acumulados Ujú. nos engañan porque el presupuesto de esa fundación es el 1% del presupuesto del MEP y eso usted y yo lo sabemos. Y la Sí. cara de Chávez en eso es porque además lo estaban tomando justo en el momento en que Arias estaba diciendo eso. La cara de Buenísimo, Chávez en el momento buenísimo fue el controlista de la sala el de que estaba cámaras. ahí, un genio, un genio. Pero bueno, pero bueno, y Arias no, a ver, porque nosotros teníamos el discurso de Arias, lo pasaron antes de que lo diera, lo cual no hizo el presidente, según dicen, para ver si los diputados le ponían atención, en lugar de estar preparándose para reaccionar en redes. Pero bueno, el de Arias sí lo teníamos y esa parte del presupuesto de la FOD no estaba incluida. El Arias sí tenía una parte que iba a hablar de pedirle al presidente de reconsiderar ese tema, pero no tenía esa parte del dato del presupuesto y se lo metió sobre la marcha ante lo que dijo el presidente. Correcto. Lo otro que se puede descartar es el presidente no incluyó las reformas constitucionales que estaban en trámite, o sea, que ya llegaron al punto en que necesitaban ser incluidas para continuar su trámite ordinario, no, pero su trámite legislativo, que eran las reformas al derecho No, a ver, al deporte. sí las incluyó, pero para manifestar que está en contra de ellas. Sí, pero suave, ¿cuáles eran? Acceso, La- incluir la el tecnología. deporte y recreación por un lado, que es el expediente 21.630, Ajá. y la otra es el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones, a las Eso. tecnologías de la información y a las comunicaciones, TICs, en Eso, todo el territorio nacional, que es el expediente 22.617. Eso, y como todo con este gobierno dijo, no hay plata, entonces mejor no. Ajá. En todo caso, la objeción del presidente no es vinculante para la Asamblea, quien ahora tiene que Ahora, pero votar la reforma yo, constitucional en 3 ocasiones, esa y era si mi es duda, Lucho. afirmativa. Lucho, a Ujú. ver, recordémosle a las personas, las reformas constitucionales llevan un proceso especial que requieren Ujú. 2 5 votaciones debates en primera legislatura en un año legislativo, correcto. que se incluyan en el discurso presidencial Correcto, y tres posterior. Ahora, por el correcto. hecho de que él lo incluyera, aunque se posicionara en contra, puede continuar el trámite. Sí, es que resulta y acontece que no es opcional que el presidente lo incluya en el mensaje. Es una obligación de él incluirlo en el informe y decir si está a favor o si tiene observaciones al respecto.
O sea, Pero tiene... aún así, eso es un trámite formal, Ok. pero es obligatorio, digamos, tiene que hacerlo, no puede ¿Hay no veto hacerlo. sobre reformas No, no constitucionales? existe el veto No porque, existe, ¿verdad? Sí, porque porque son 38. sí, porque esto lo busqué, y esto lo busqué además, porque sí, o sea, cuando leí el informe, vi que traía objeciones a esto, y yo, pues, digo, ¿y ahora qué pasa? Pero resulta que no existe el veto porque la Asamblea Legislativa actúa como constituyente derivado. Recordemos que es la diferencia entre el constituyente originario, que es los diputados constituyentes que redactaron la versión original de la Constitución del 49, y están los constituyentes Derivados. derivados, que son Que los es la Asamblea diputados Legislativa. de cada 4 años, correcto. Entonces, no, el presidente de la República no tiene poder de veto, así como, por ejemplo, no puede vetar ni siquiera se le manda a firmar, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que haga la Asamblea Legislativa, no puede Ok. vetarla, ni siquiera él tiene que firmarla como ley. Nada más la Asamblea le dice, publíquela. Así es el proceso, digamos. Porque es la Asamblea actuando como constituyente. Es por esa razón. Claro. Entonces no tiene poder de veto. Ok, entonces continuarán estas reformas constitucionales. Habrá que ver si la Lo que necesita es reunir del los 38 presidente, votos. exacto, si la objeción del presidente le quita apoyo porque requieren 38 votos. Los que pueden Correcto. perder es del oficialismo, que son 10. Más, Pero si los demás se ponen... en la de conectividad, el único diputado que votó en contra, además del oficialismo, fue Carlos Felipe García de la Unidad. Ahora, Quien también alegó motivos presupuestarios. Claro, ambos proyectos ya pasaron por la sala, ¿no? Correcto. Y además, en todo caso, son dos derechos que ya la Sala Constitucional en su jurisprudencia ha reconocido. Okay. Entonces, por ejemplo, y además hay otros que inclusive tienen respaldo en convenios internacionales. Por ejemplo, el de deporte y la recreación tiene respaldo en, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de la discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Mientras que el derecho al Internet, digámoslo así, está reconocido por la Sala Constitucional como derecho constitucional o como derecho fundamental desde jurisprudencia del año 2010, reiterada hasta en el año 2020. Entonces, digamos lo que la Asamblea está haciendo, además de que en el 2011, valga decir, y esto lo mencionó la Sala, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Entonces, por nuestra estructura de que los convenios internacionales tienen rango superior a la Constitución cuando reconocen o amplían derechos pues, consagrados en lo interno, pues esos derechos ya están consagrados, digamos, pero la Asamblea lo que quiere es dejarlos pues plasmados en la Constitución. Porque la jurisprudencia es variable, ¿verdad? Entonces no podemos dejarla a merced de que cada 8 años, perdón, si algún magistrado entra o sale, pues cambien de criterio. Correcto, pero bueno, ¿qué más? El presidente incluyó una serie de peticiones. 48, de hecho. De proyectos. Mentira. No, 18. Perdón, en el informe pidió 18. Pidió en su 18, discurso. en la primera convocatoria que se hizo incluyó 48 proyectos. A ver, la gran mayoría de proyectos son los suyos propios. Si no me equivoco, había 23 proyectos dentro de la convocatoria y de los 18 que menciona, me parece que la mayoría son de ellos. Incluyen todos los que han presentado para reformar distintas instituciones. La de órganos desconcentrados, la del MOP, la del Ministerio de Ambiente, la del Ministerio de Agricultura, la del Ministerio de Vivienda, la de Limas, la de creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda, digamos, todos que tienen muy malos criterios. Muy malas redacciones, empezando por ahí, y muy malas aceptaciones de la Asamblea. También está el proyecto para regular el fondo del FES, que probablemente es inconstitucional, y los proyectos de seguridad, los 5 proyectos que presentó la Fíjate, el proyecto del FES está tan mal que el criterio de servicios técnicos ni siquiera es, este proyecto es inconstitucional. Servicios técnicos lo que dijo en el criterio sobre ese proyecto es, eso está tan mal redactado que está creando un fondo de financiamiento de las universidades adicional al FES. Ajá. Así de mal redactado está. Sí. Para que se hagan una idea. Pero bueno, esas fueron las peticiones. Ahora pasemos, ¿qué más podemos decir del discurso del presidente?
Sí, no, Yo lo dejaría ahí. sí, dejémoslo ahí para Dejémoslo ahí. pasar a las reacciones Dejémoslo ahí. Las de... reacciones. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, un gran paréntesis, Ujú. porque en lo que el presidente está con su discurso, ¿es el mismo día o es al día siguiente? Fue el miércoles, me parece que al día siguiente, antes de que la asamblea, sí, fue al día siguiente, antes El de día que la siguiente en la asamblea mañana. empiecen las reacciones, que la asamblea tiene que dedicar 2 sesiones de 4 horas a analizar el discurso presidencial. Son 2 sesiones, 4 horas, ¿verdad? O 3 horas. Correcto, correcto, 4. No se puede Eh, levantar antes de las 7 de la noche. Correcto, entonces antes de que empiecen ese proceso, sale la noticia de que el gobierno va a romper relaciones Que ya inició el rompió. proceso, sí, inició el proceso para finalizar unilateralmente el convenio que tiene con CINDE, que aquí, para quienes no lo conocen, CINDE es la coalición eh, de iniciativas para el desarrollo y atracción de inversión extranjera. Básicamente, Correcto, muy bien. eh, básicamente, y esto es un tema de contexto, el COMEX, el Que es el Ministerio de Comercio Ministerio de Comercio Exterior, Exterior. que es un ministerio relativamente nuevo. Recordemos que esto se creó en el gobierno de Figueres, si no me equivoco, finalizando el gobierno de Figueres, o sea, estamos hablando del 98. Ujú. Tiene 2 brazos operativos que son público-privados. Son organizaciones de carácter privado, pero que tienen participación o financiamiento desde el sector público. Por un lado está Procomer, que es la promotora de comercio exterior, que se encarga de la colocación, digamos, ayudar en teoría a colocar productos costarricenses en el extranjero. Y Pero está como su nombre CINDE, lo dice, se encarga de las exportaciones. correcto. Y está CINDE, que es esta organización privada que lo que hace es lo contrario, digamos, Atracción de empresas a atraer, zonas exacto, francas. atraer inversión extranjera directa. Solo zonas francas o esa atracción yo creo que se han enfocado en zonas francas porque es más fácil atraer Porque gente es más fácil, diciéndole, claro, sí, vea todos los beneficios que tiene exacto, es zona más fácil franca. decir como venga a zona franca porque no paga impuestos de renta por X cantidad de No, años no, no, que nada sí, más no, decirle venga. eso fue muy reduccionista y francamente darle la razón al gobierno en sus motivos para romper con CINDE. Pero no, también hay, CINDE Ahora, también ha traído empresas a regiones del país que no tienen zona franca, pero que, por ejemplo, resultan atractivas para las, digamos, sí, para invertir, porque, por ejemplo, en Guanacaste, porque tienen cerca por ejemplo, el aeropuerto Daniel Oduber, cosas correcto. por ese estilo. Bueno, en Guanacaste ya hay zonas francas también. Pero Sí, bueno, más allá de eso, el punto es Cindet, y Cindet trae una larga historia porque su origen tiene como 40 años, si no me equivoco. Inicialmente estaba financiada con recursos que sobraban de lo que era la AID, que era la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. ujú, Pero bueno, siempre ha estado em, encargada de atraer inversión. Digamos que era una de esas de las famosas alianzas público-privadas. sí. Eh, CINDE provee asesoría de inversión, ujú, ayuda en el proceso de instalación, ayuda con los encadenamientos productivos y luego la retención de esa empresa y incentiva que expanda sus operaciones a lo interno del país. correcto. Pero entonces, el rompimiento con CINDE, y claramente CINDE tiene un gran apoyo desde la derecha de este país, desde el Por sector supuesto. empresarial. El rompimiento con CINDE se anuncia antes de que inicie el análisis del discurso presidencial. Entonces, claramente, dentro de lo que se dice en estos 2 días, se Ujú. habla y se reacciona sobre la decisión del gobierno de romper con CINDE. Yo creo que de hecho hubo diputados que inclusive cambiaron la totalidad de su discurso para enfocarlo en la vecinde. O sea, eso fue hay un game changer, digamos, de lo que iban a pronunciar. Eh, Correcto. a que ya venía, Y digamos, sumado el tema de lo de la Fundación Omardengo, ¿verdad? Ya había discursos ya en la era la línea. segunda vez que esto Correcto. pasa. Ujú. A ver, ya hoy diferentes medios han dicho que las razones reales del rompimiento con CINDE tienen más que ver con decisiones políticas. El presidente le pidió a la junta directiva de CINDE que cambiara a quien había nombrado en la dirección ejecutiva Que es y doña Marianela Urgelles. no sé quién es, pero bueno, Es una funcionaria de larga trayectoria de Intel. Y al parecer no les gustó porque supuestamente, a ver, los likes del presidente, aunque a él no le gustan, dicen mucho de lo que él piensa ajá, que es la realidad, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, él piensa que doña Marianela está ligada, o que Cinde, como todo, está ligada a el gobierno, a los gobiernos de los partidos Liberación Nacional. Entonces, por ejemplo, le dio me gusta a una publicación en la que decía: Rodrigo Chávez da bofetada al PLN al eliminar convenio con Cinde. Claro. Y bueno, El Observador publicó una noticia en la mañana de este viernes que estamos grabando, en la que revelaba que el presidente de Procomer había sido una de las personas que aspiró a ser el director general de Cinde y quien no resultó electo, y que Presidencia de la República había citado a Cinde a una reunión en la que le pidió cambiar el proceso técnico, que inclusive estaba siendo llevado por una empresa reclutadora, por PwC, para designar a quien iba a ocupar la dirección general, pidió cambiarlo para nombrar a alguien de su beneplácito. Y pues Cinde, la junta directiva de Cinde, no accedió. La junta directiva de Cinde, por ejemplo, está integrada por gente que más o menos ha tenido puestos importantes en empresas o en cámaras empresariales, etcétera, etcétera. Está inclusive, por ejemplo, doña Diala Jiménez. Es muy común, y este es el tema. A ver, cuando Rodrigo, y cuando hablamos de que esto es un pleito de élites, y cuando Rodrigo Chávez dice que los hijos con corona, está hablando justamente de esto, porque es una práctica común que de Comex, Procomer y Cinde las personas roten, y que quienes fueron ministros en Comex después pasan a la junta directiva de Cinde o direcciones generales y demás. O sea, la rotación ahí es un grupo selecto. Y si bien, a ver, y esto es muy interesante, o sea, en el tema de las reacciones es muy interesante porque el único partido que no se ha posicionado vehementemente sobre este tema es el Frente Amplio. Que no se ha posicionado del todo. Correcto. El Frente Amplio, a ver, Cinde no recibía recursos del Estado hasta que en 2013 se aprueba esta partida, que es la que ahora se está rompiendo. Originalmente me parece que era más de 1.000 millones de colones. 1.200 millones anuales, ahora son 750. En ese momento, el Frente Amplio, con su bancada de 10 congresistas, estaba tratando de que no se hiciera esa transferencia a Cinde, porque decía que Cinde, como empresa privada, debería operar bajo sus propios recursos y no con recursos del Estado, que es el discurso que Rodrigo Chávez está asumiendo en este momento. Bueno, la administración actual está asumiendo en este momento. Y, a ver, ideológicamente el Frente Amplio nunca ha sido el fan número uno de Cinde y de Procomer. Correcto. Por el modelo de desarrollo que desde ahí se ha fomentado. Entonces es una posición incómoda para ellos, porque si bien por el fondo pueden estar de acuerdo en que el presidente le quite los recursos estatales a una empresa privada como Cinde, por las formas y por lo que en realidad está detrás, puede ser que no estén de acuerdo. Entonces es una posición complicada para el Frente Amplio en este momento. El Frente Amplio, de hecho, dijo que no se va a referir al tema hasta este lunes, en la sesión de plenario de la tarde. Y habrá que ver en qué. A ver, y si yo fuera del Frente Amplio o estuviera asesorando a la vocería que le corresponda hablar de este tema, me enfocaría por el tema de que estos están convirtiendo un tema institucional en un pleito personal, porque no me dejaron seleccionar a la dirección ejecutiva, entonces te quito el financiamiento. Correcto. Más allá de si ese financiamiento se tiene o que no quitar, porque a ver, yo entiendo, hoy en la mañana estuvo el académico Rodzai Rosales en Hablando Claro, hablando de este tema. Y él claramente tiene una posición que sería más cercana a la del Frente Amplio y dice como es que, a ver, no se puede negar que aquí hay grupos que se han beneficiado de este modelo de desarrollo. A ver, y yo comparto en que uno no puede decir necesariamente que Cinde sea absolutamente exitosa en términos generalísimos para el país. Digamos, a ver, ha sido exitosa para algunos grupos específicos que se han beneficiado de eso, pero yo, como modelo de desarrollo país, no podría decir que nosotros tenemos un modelo de desarrollo exitoso teniendo los niveles de desigualdad, pobreza y desempleo que tenemos actualmente. Pero eso no es culpa de Cinde. A ver, no es culpa de Cinde, pero el modelo de desarrollo que se ha propiciado a través de Cinde y Procomer es el que ha generado ese resultado final, digamos. No, pues no, yo en eso sí no concuerdo con vos, porque a ver, Cinde lo que hace, lo que procura es atraer inversión aquí.
Claro, claro, pero el tema es Sí, el sí, modelo a de ver, desarrollo por el que se ha apostado. sí, pero a ver, Es ese, y pero a ese ver, modelo de desarrollo es fallido porque Mae, no ha logrado sí, pero no es que en ese reducir la caso, desigualdad, ni la pero es que en ese pobreza, caso, es ni que los indicadores no es sociales. culpa de CINDE, porque a ver, Es el si modelo de las, desarrollo escogido. yo sé, pero eso no se le puede achacar a CINDE, o sea, entonces, o Es sea, que Cindy es la que implementa ese modelo de desarrollo. no, pero es que, a Igual que ver, no, Procomer, digamos, CINDE son ellas atrae, CINDE los atrae la inversión. articuladores. A ver, no, es ilusorio pensar que CINDE va a lograr atraer una empresa de Europa a una región costera en donde no hay infraestructura vial, en donde no hay acceso a agua potable, en donde Yo no estoy donde el puerto diciendo, está desarmado, etcétera, etcétera. O sea, a ver, eso es lo que estoy intentando, el punto que estoy intentando hacer. Es ilusorio pensar que CINDE va a lograr atraer una empresa a una de esas regiones con esas condiciones, porque el sí, Estado ha sido incapaz de desarrollar las condiciones necesarias para que sea atractiva, para claro, que se claro, instale pero ahí inversión extranjera directa. a ver, el CINDE Estado, logra traer la inversión a las zonas en las que pues, se presentan esas condiciones. Y ahí no es culpa de ella que el Estado haya sido incapaz de por años darle a las otras zonas donde no están en esas condiciones, pues la infraestructura necesaria, las condiciones necesarias para que sean atractivas, para que se instalen empresas ahí. sí, sí, pero el punto es que CINDE es una manifestación más de un modelo de desarrollo escogido, donde se ha reducido el tamaño del Estado para que justamente no pueda atender y llevar todas esas necesidades a todo el país y ha beneficiado a grupos pequeños. Eso es así. Es la realidad que vivimos y es un modelo fallido porque no ha logrado, a ver, no podemos decir que Costa Rica sea un país exitoso con los niveles, que el modelo de desarrollo de Costa Rica sea exitoso con los niveles de desigualdad y pobreza que tenemos. No lo es, no lo somos. A ver, es exitoso para algunos, pocos, que estamos beneficiados y que hemos tenido más suerte. Y para unas élites que sí han sacado provecho directo de estas alianzas público-privadas. Eso no se puede negar, es así. Eh, y yo entiendo, pero, y por esto es que el don Rotzai habla también mucho del pleito de élites, lo que hay aquí tampoco es que se está buscando, es más sacarse un clavo con grupos específicos que han excluido a otros grupos que un tema real de fondo del modelo de desarrollo que queremos. Sigue siendo el mismo, nada más queremos cambiar las cabecillas, eso es todo, porque eso es lo que demuestra el tema de CINDE. No me dejaron meter mano en quién va a tomar las decisiones, bueno, entonces les quitamos el presupuesto. Sí. Pero bueno, más allá de eso, y más allá de ese tema, claramente las jefaturas de fracción, bueno, las jefaturas no, las y los congresistas reaccionaron fuertemente a esto porque, a ver, les toca también sus propios intereses. Liberación Nacional, el jefe de la bancada liberacionistas, dijo que incluso Como que, a como que ver, quiso hacer un ligamen a que el es futuro del proyecto de 4.3 ahora está en riesgo por eso. correcto, lo cual es interesante porque ya había dicho que estaba en pausa, entonces no sé qué cambió. Sí. Pero bueno, Pero después, puede ser que los que estaban a favor de adentro de Liberación, pues ahora con esto pasen a estar en contra. Porque lo que ellos decían, a ver, CINDE fue uno de los principales actores en las negociaciones, en la construcción del texto de consenso que se estaba haciendo. Ahora el gobierno rompe relaciones con CINDE, que era, digamos, el que estaba diciendo, bueno, es que es el perfil de empresas, y tal vez en esto sí tiene absolutamente la razón, May, el perfil de empresas que queremos traer al país, pues necesitan estas y estas condiciones en un proyecto de jornadas 4.3. Entonces el gobierno ahora rompe con CINDE y ahí dice, bueno, entonces ahora qué hacemos con ese proyecto que era CINDE el que nos estaba diciendo que era lo que necesitaban las empresas para venir a Costa Rica. correcto, ¿Verdad? pero bueno, ¿quién más reaccionó? Todo, de hecho, el único, bueno, el Frente Amplio que no ha dicho nada, el oficialismo no ha salido a defender la medida y en el resto de fracciones, pues todas han criticado. Semanario Universidad tituló hasta Fabricio Hasta Alvarado Fabricio criticó. Alvarado, sí. Hasta Fabricio Alvarado criticó la Así medida. de mal, digamos, está esa decisión que tomó el gobierno. Que es gracioso porque en el escrito, en el oficio en el que le comunican oficialmente a CINDE la rescisión, alegan meramente razones de regla fiscal, meramente razones económicas. Entonces, don Claro, porque Eliezer Feinsack necesitan. decía, tan mentira es esa razón, que la partida de 750 millones de colones al mes que le daba COMEX a CINDE representa
es menos de la subejecución diaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es de 900 y pico de millones de colones al día. Claro, estamos hablando de monstruos distintos, digamos. Sí, pero... De nuevo, igual que con la FOD, digamos que el presupuesto de la Ujú. FOD es el 1% del MEP, que era lo que Correcto. señalaba don Rodrigo Arias al hablar del tema. Pero bueno, Lucho dice que la reacción de don Eliezer fue tan significativa que Don hasta le Eliezer, hiciste una nota aparte. sí, es que no, a ver, no fue por el tema de Cinde. Fue por la reacción en general. Don Eli hizo un muy buen discurso de respuesta al discurso de rendición de cuentas de Chávez. Primero empezó rescatando el tema de que Costa Rica había caído 15 puestos en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Criticó que la palabra medio ambiente solo lo hubiese mencionado una vez en el discurso Chávez y solo fue para mencionar que firmó la ley de riqueza tunera, que era el Frente Amplio. Criticó la rescisión del convenio con CINDE, señalando pues este tema, que 750 millones de colones son nada comparado con la subejecución histórica del Y dentro Ministerio del presupuesto del MOB. nacional es nada, digamos. Correcto. Y calificó el discurso de Chávez como la pieza de oratoria más populista que presidente alguno haya pronunciado en la Asamblea Legislativa en al menos 40 años. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿quién dijo que hace 40 años? Para que usara ese punto de referencia, digamos. Pero creo que era más una función retórica. Sí. Que un hecho concreto. Criticó que el presidente mencionara lo de la instalación de escáneres pronta cuando se la dio a Raxa vía decreto, y cuando él dice Raxa no tiene la mayor experiencia en escáneres de inspección, en lo que sí tiene experiencia es en fracasar en absolutamente todos los proyectos que los distintos gobiernos le han dado. Mencionó además, el rendimiento positivo de los indicadores fiscales cuando son producto del plan fiscal de la anterior asamblea y de la regla fiscal que él dice, el ministro de Hacienda quiere dinamitar con el expediente 23.330, a pesar de las recomendaciones del Fondo Monetario. Criticó que él exaltara los números positivos, digamos, números negros del ICE el año pasado, cuando dice el 60% de eso responde a la caída abrupta del tipo de cambio y por ende es al hacer la conversión a cuánto representa esa deuda contraída en dólares. Criticó el tema de la ola de criminalidad, criticó que el presidente pues inicialmente dijera que no había ninguna crisis y luego habla de 750 nuevos policías que no van a estar sino hasta el otro año. Y en síntesis dice, usted hablaba de un despertar, señor presidente, lo que hemos visto es más bien un retroceso. Y tiró una frase muy buena por la insistencia de Chávez de hablar de su popularidad, es, no hay cantidad de retórica que convenza a un estómago hambriento o a un padre de familia desesperado por la falta de trabajo de que las cosas marchen bien. Pues sí. Entonces, don Eli me parece que se echó un muy buen discurso. Dice Lucho que es nuestro diputado de la semana. Y por eso sí, es el diputado de la semana. Ya era hora de ver a don Eliezer haciendo el papel de oposición que tiene. A ver si se despierta y se sale. Claro, pero es que man, son tan insoportables que, claro, cuando les tocan sus intereses y sus grupitos, es cuando se enojan. Pero claro, cuando le han ido dando a todos los demás, se han quedado callados. Sí, ahora que se meten con Cinde, que es a quien sienten más cercano, ahí sí se asustan, pero esto viene sistemáticamente sucediendo en todas las instituciones del Estado, la Junta Directiva de la Caja, la Junta Directiva de la IA, la Junta Directiva del ICE. A ver, esto no es el primer golpe de Estado que le da Chávez a una institución. Sí, así es. O bueno, que le intentó dar a esta institución y que como no le salió, pues le quita la plata. Pues le quita el financiamiento. Y a ver, Cinde está en una posición incómoda. ¿Qué va a hacer? Dice, quedan sin el 75% de su presupuesto. La Asamblea podría meter la partida, pero el Ejecutivo tiene la prerrogativa de ejecutarla o no. Así es. Entonces no hay una salida sencilla para esto. Así es. Y de nuevo, en este pleito de élites nos vamos a ir todos en la tirada. Pero bueno, ese soy yo, desvariando. Sí. Bueno, yo también, don Eli, se echó también un muy buen discurso de jefe de fracción, pero de esa y también hicimos una nota aparte así para que la puedan leer. Otra que hizo un discurso muy bueno fue doña Sofía Guillén, quien dijo que nos encontramos en una de las páginas más agresivas de la agenda neoliberal, precisamente por esa intención de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra, la venta de instituciones públicas, la suspensión de pagos a la caja
del seguro social, el desfinanciamiento de la educación pública. El presupuesto del MEP va a ser el más bajo en 15 años. Y ya le metieron un extraordinario para Y ya pasar metieron plata esta. del MEP a Exacto. seguridad. Exacto. Entonces, doña Sofía Guillén también se hecho un muy buen discurso como jefa de fracción y también se ha hecho un muy buen discurso en crítica al discurso del presidente. Le decía, usted se supone que es economista, porque doña Sofía Guillén es economista, y le decía, usted es un mal economista o está mintiéndole deliberadamente a la gente, porque, bueno, igual les agregó todos los indicadores fiscales que Chávez señaló como logros y se los destrozó en cuestión de 10 minutos. Algo muy importante que señaló doña Sofía en su discurso fue el tema de la incongruencia del presidente en materia de evasión y elusión, porque ella dice, usted a nosotros nos prometió que en abril íbamos a tener un proyecto para el tema de la evasión y la elusión y atender esa problemática, y aquí estamos esperando y no lo han presentado. Así es. Y le recordó que cuando él era ministro de Hacienda, señaló ese como uno de sus puntos prioritarios y en un año como presidente no han hecho absolutamente nada al respecto, más que elevar los casos, algunos casos mediáticos que parecen más intereses personales que verdaderas causas que fructificarán en los juzgados. Pero bueno, Sí, eso ¿quién fue más reaccionó? respecto. Bueno, a ver, pasemos por partidos. Liberación Nacional criticó ausencia de mención en temas indígenas, a pesar de que Chávez, como un acto de gesto populista, pues supuestamente invitó a los primeros indígenas a asumir a una toma de posesión. El tema de la Fundación Omar Dengo, las promesas incumplidas del presidente en campaña, las platas que la Asamblea Legislativa ha aprobado, pero que el gobierno no ha girado, el abandono de Limón, zonas costeras, que fueron las que más bien lo llevaron a él hacia el poder. El PUSC criticó el abandono y la afectación hacia los pequeños productores. María Marta Carballo criticó la incertidumbre que hay con el tema de la suspensión de obras de salud en la provincia de Limón, la paralización o el atraso en la ruta 32. Vanessa de Paul pues le criticó el tema del costo de la vida, del precio del arroz. José Pablo Cibaja de Nueva República le dijo que tenía serias dudas sobre el rumbo que lleva el barco de la administración, criticó los problemas de infraestructura educativa. ¿Qué más? Gloria Navas, pues ya como habíamos dicho ahora, dijo que el presidente describió un país como si fuera Fantasyland en Disney. Elogió la respuesta de don Rodrigo Arias por la ruptura con la Fundación Omar Dengo. Don Fabricio Alvarado criticó, por ejemplo, que el gobierno desechara el borrador de reforma de la norma técnica sobre aborto terapéutico, que el gobierno no haya cumplido con su promesa a los pastores evangélicos al respecto. Ya hablamos del Frente Amplio, ya hablamos de Liberal Progresista, así que esos son los que podemos mencionar para no hacerlo más extenso. ¿Qué nos queda, May? Vamos para la hora del programa. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de, a ver, el presidente no solo tomó, o el ejecutivo no solo tomó malas decisiones esta semana, sino que además tuvo comentarios infortunados, muchas gracias. En una entrevista a un medio internacional dijo el presidente, que van a hacer todo lo posible para evitar un estado de excepción, lo cual claramente le para a uno los pelos. No solo le para uno los pelos, generó la reacción inmediata de toda la Asamblea Legislativa. Pero bueno, más allá de lo que dijo y lo inoportuno, inapropiado de lo dicho por el presidente, más allá de las reacciones desde el Congreso, aprovechemos la oportunidad para repasar, primero, qué es un estado de excepción en nuestro país y segundo, cuál es el procedimiento que se debe seguir en estos casos, porque contrario a otros países, aquí no es por decretazo que se puede declarar un estado de excepción. Correcto. Aquí así, primero hay el estado de excepción, a ver, lo que se entiende como estado de excepción es la suspensión de derechos y garantías. La suspensión temporal de derechos y garantías, que de hecho la parte énfasis en temporal porque es por no puede ser por más de 30 días naturales consecutivos. Y el Ejecutivo lo puede pedir a la Asamblea Legislativa. Tiene que pedirlo a la Asamblea Legislativa, pero digo, es que también la Asamblea lo puede hacer por mutuo propio. También, sí. En teoría.
Y y solo necesita puede ser 38 con... votos. Es correcto. Y solo puede ser a los artículos específicos que la Constitución dice que pueden ser suspendidos. Correcto, es que Que son son los que específicamente tienen que libertad de ver. tránsito, Ajá. inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, intimidad, derecho a la intimidad, derecho a la reunión pacífica, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, la libertad de expresión y prensa, ojo ahí, el derecho a no ser, y el derecho a no ser detenido o aprehendido sin previa orden judicial. Entonces, digamos, prácticamente que los diputados que reaccionaron a esta entrevista del mandatario lo que hicieron fue recordarles como esto no es decisión suya, señor, es de la Asamblea Legislativa. Es cierto, solo que si la Asamblea Legislativa está en decreto, en receso, en vacaciones declaradas por ella, el Ejecutivo puede hacer la suspensión de derechos y garantías, pero eso genera una automática convocatoria a la Asamblea a que sesione dentro de las 48 horas siguientes y vote si ratifica o no la suspensión de sus derechos y garantías. Correcto. Ahora, esto era en los tiempos en que las extraordinarias no eran permanentes. Correcto. Y la Asamblea sí, en sesiones extraordinarias solo iba cuando había que ir necesariamente, entonces había periodos más prolongados de ausencias. Correcto. Lo otro importante de señalar aquí es que, a ver, todos estos artículos, lo que buscan, o digamos, la lógica detrás de que el Ejecutivo y la Asamblea tengan la posibilidad de hacer esto y que esté limitado a 30 días es porque lo que se está intentando, o sea, la razón por la cual existen es para evitar golpes de Estado. Eso Correcto. es. Alzamientos populares. Exacto. Esa es la función y es además, digamos, exclusiva sí. que tienen. No, y no solo, golpes de Estado. Sí, o preparar la defensa nacional ante una invasión extranjera. Correcto. O sea, bueno, necesitamos toque de queda mientras repelemos a los invasores. Es para ese tipo de cosas. No para afrontar, no para reconocer que el Estado ha fracasado en afrontar el tema de la criminalidad con las vías ordinarias. Correcto. Ahora, y además, porque aquí ya en redes andan diciendo que Carlos Alvarado lo hizo por vía decreto. Ay, qué cansado. La restricción vehicular no fue una medida no fue una suspensión de derechos y garantías. Correcto, porque el tránsito en vehículos no es un derecho garantizado por la Constitución. Usted podía seguir caminando a cualquier lugar que quisiera o ir en bicicleta. Así es. Lo único que se suspendió fue la circulación de vehículos en ciertos horarios, porque ni siquiera fue absoluto. Me da risa que lo comparen. Es como si Chávez, digamos, fuera a hacer eso, digamos. Además, la restricción vehicular por la pandemia tiene asidero en la ley en la ley de tránsito y en la ley general de salud. A ver, es que esto lo discutió la Sala Constitucional N cantidad de veces cuando rechazaba y una vez. Correcto. Pero bueno, hay gente que sigue sintiendo que le coartaron su libertad de tránsito por no dejarlo salir en carro. Pero qué pecado. Bueno, esos son los malabares que usan ahora los fans del presidente para justificar las grandes ideas que tiene. Correcto, malabares. Malabares mentales. Tengo que hacer varios malabares porque, a ver, nadie puede negar que hay buena parte de la derecha metida en este gobierno. Y los malabares que han tenido que hacer para justificar el rompimiento todo lo que con hacen CINDE también ha sido interesante verlo en redes sociales. Algunos como interesante por no decir lamentable. Otro que antes defendía a CINDE, ahora dijo sí, que se financien solos. Sí. Pero bueno, eso fue todo. Bueno, sí, es lo más importante por esta semana para no extendernos más en este primer episodio de la nueva temporada de Curul en Llamas. Esperamos a estas alturas no sé, a estas alturas no tengo todavía la nueva introducción, entonces si aparece la vieja es porque no nos ha llegado a tiempo. Si está la nueva, esperemos que la disfruten. Y un comentario al margen es que por culpa de Lucho tuvimos que grabar virtualmente esta semana, entonces si hay algún problema con el audio es responsabilidad completa y absoluta de él. Por favor, las quejas a ese correo, luis@delfino.cr. De por sí ya reciben el resumen semanal desde mi correo, pero sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, cuídense y nos escuchamos en el próximo episodio. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr